En Colombia le quitaron la vida a tres aspirantes a la presidencia en menos de un año. Estamos hablando de Luis Carlos Galán, que le quitan la vida en agosto de 1989. Estamos hablando también de Bernardo Jaramillo Osa, de la Unión Patriótica, le quitan la vida en marzo del 1990. Y finalmente Carlos Pizarro León Gómez, que era el candidato presidencial del M-19 en abril de 1990. Esto demostró que Colombia estaba en el peor momento de su historia, de pronto comparable con las guerras civiles del siglo XIX, con la época en donde tuvimos prácticamente 7 guerras civiles en menos de 60 años. Y en ese contexto vale la pena analizar qué pasó en ese momento en el país. A Luis Carlos Galán claramente lo saca del camino el cartel de Medellín, porque una de las propuestas de Luis Carlos Galán era la extradición. Todo político que estuviera a favor de la extradición era objetivo militar de los carteles. Y usualmente los candidatos de la llamada izquierda eran perseguidos por grupos paramilitares y por entidades que ya estaban nutridas de paramilitarismo, como el DAS, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, que desapareció en el 2011, precisamente después de que tuvo su mayor infiltración paramilitar cuando estaba Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. Acá tenemos tres personajes que hicieron unas luchas muy distintas. Luis Carlos Galán, que podríamos decir que él representaba una centroderecha, muy parecido a lo que hoy día sería, por ejemplo, un Humberto de la Calle, un Alejandro Gaviria, de pronto alguien que no representaba cambios para el pueblo o a favor del pueblo, pero que sí tenía algo de ética y que no se dejó contaminar de los carteles. Ese fue el talón de Aquiles y el gran logro de Luis Carlos Galán, que él no se dejó contaminar cuando la mayoría de sus compañeros estaban trabajando o para el cartel de Cali o para el cartel de Medellín. Recordemos que Luis Carlos Galán fue uno de los que expulsó del Partido Liberal y los que ayudó a que sacaran del Congreso a Pablo Emilio Escobar Gaviria, que llegó a ser representante de la Cámara Suplente, de Ortega, otro de los liberales que, como Álvaro Uribe, como Santofimio, trabajan para los carteles. En este contexto, cuando le quitan la vida a Luis Carlos Galán, se genera un miedo por parte de la extrema derecha colombiana, porque Galán era el favorito, indudablemente. Al estar Galán sin vida, se veían muy fuertes los candidatos de la izquierda, que en este caso eran Bernardo Jaramillo Osa, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro León Gómez, del M-19. Entonces ahí es cuando estos grupos hacen lo posible por quitarles la vida. Y curiosamente ambos dicen, nos van a matar. Y efectivamente, los matan. Y lo que más llama la atención es cómo participa el DAS en estas operaciones. Cómo infiltran guardaespaldas. O sea, ¿cómo puede uno estar cuidado por el mismo enemigo? Y eso hace que Colombia sea declarado uno de los países más violentos del mundo y que Medellín ya para 1990, 1991 sea considerada la ciudad más violenta del mundo.
y que se concentre la atención en un solo capo, que es Pablo Emilio Escobar Gaviria, desconociendo que hay grupos paramilitares que son bastante peligrosos también, incluso que hay guerrillas. En ese momento, Estados Unidos, la oligarquía colombiana, la agenda mediática, se concentra en Pablo Escobar, pero se olvidan que Pablo Escobar solo es una ficha más y que Pablo Escobar termina cayendo en su trampa y siendo totalmente perjudicado por el divisionismo en el cartel de Medellín. A Pablo Escobar se le divide el cartel de Medellín con los paramilitares. Él pierde el respaldo de los paramilitares, de los hermanos Castaño, pierde el respaldo de los politiqueros como Álvaro Uribe y se gana nuevos enemigos como los llamados Pepes, que son patrocinados por sus mismos ex amigos. La DEA perdona a todos aquellos que sean informantes. A Uribe lo iban a extraditar en 1991, o sea, ya los gringos lo iban a extraditar. Uribe negoció con los gringos y dijo, bueno, no me extraditen y yo les ayudo a coger a Pablo Escobar. Ahí, o sea, Uribe se volvió informante de la DEA desde 1991. Por eso a este tipo nunca le han podido condenar por crímenes de lesa humanidad. O sea, todo lo que se ha mandado a la Corte Penal Internacional no ha servido porque los gringos lo protegen. ¿Por qué lo tienen aquí en un juicio? Porque a los gringos no les importa un tema penal que no tiene que ver con el polvito blanco. Entonces, y de cierta manera, él está buscando ayuda en Estados Unidos. ¿Él por qué viaja tanto a Estados Unidos a hablar con Marco Rubio? Por un lado, para promover un golpe de Estado. Y por otro lado, para que los gringos lo salven. Por algo que a los gringos no les importa mucho. Si fuera un tema de ñeñe política o de polvito blanco, a los gringos sí les preocuparía mucho. Porque ahí se les podría caer a ellos varias fachadas, varios agentes que tienen, que son corruptos y que a la vez son traficantes de estupefacientes. Hay un agente de la DEA que se llama Paul Cohen, cuyo padre es un juez. Ese juez le hizo falsos positivos judiciales a los hijos del piloto que era informante de ellos, de Jorge Mauricio Herrera Bernal. Y claramente al piloto le quitaron sus bienes, metiéndole miedo a su familia, y en este momento al piloto no lo quieren escuchar porque se les cae todo el negocio. Entonces, volviendo al tema de los candidatos a la presidencia, estos tipos se volvieron peligrosos para poderes locales, pero en el caso de Estados Unidos, a ellos no les preocupaba Luis Carlos Galán, pero sí les preocupaba Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez. Y acá les quiero compartir una de las teorías que he tratado de construir. ¿Por qué Gustavo Petro y Navarro Wolf, entre otros, lograron sobrevivir? Porque ellos buscaron protección internacional. O sea, por ejemplo, en el caso de Petro, o sea, Petro primero buscó protección en Europa. O sea, a Petro también lo iban a acabar. A Carlos Pizarro le quitaron la vida. Navarro Wolf, que era su reemplazante, y fue su reemplazante, también trataron de quitarle la vida, pero fallaron en el atentado. Y ahí quedó con el pie de palo. Y Petro se tuvo que ir del país y se fue para Europa. Que allá fue cuando Ingrid Betancourt le dañó la camita en un acto de sexo, ¿sí? Que le dañó la camita a Petro. Eso fue una anécdota que contó Petro, que Ingrid Betancourt le dañó la cama y nunca la pagó. De ahí viene la bronca que tiene Ingrid Betancourt con Petro. Bueno, chisme de farándula.
Pero el hecho es que a Petro lo iban a silenciar también. Y eso que Petro no era tan importante ni tan conocido. Pero sí era uno de los comandantes políticos. Y noten algo. De los comandantes principales, los únicos que no se fueron para la extrema derecha fueron Petro y Navarro Wolf. Pero los otros comandantes del M-19 terminaron en el uribismo. Por ejemplo, Rosenberg Pavón, Angelino Garzón. O sea, estos comandantes del M-19 que realmente esos comandantes eran los más sanguinarios del M-19 en tanto que eran los que cumplían más tareas militares, no tareas políticas. O sea, los más sanguinarios del M-19 terminaron en la extrema derecha y los comandantes más políticos o los que eran más expertos en el campo diplomático y político y económico que en el campo militar terminaron en la centroizquierda, como Navarro Wolf y como Gustavo Petro. Pero Petro también empezó a cultivar amistades en Estados Unidos. Notarán ustedes que Petro no es enemigo, por ejemplo, de los grandes bancos. O sea, usted nunca va a ver a Petro criticando el Fondo Monetario Internacional, ni criticando el Banco Mundial, ni criticando la OCDE. Incluso la reforma pensional de Petro es la misma del Banco Mundial. La reforma pensional por pilar es la misma. Por eso hay sectores de la izquierda y también de la llamada extrema izquierda que detestan a Petro, porque ven a Petro como un infiltrado de la derecha en la izquierda, porque a Petro no le molesta el capitalismo, de hecho le gusta el capitalismo. Por ejemplo, a Petro le gustan los relojes costosos, le gustan los zapatos costosos, a Petro le gusta el libre mercado, la iba muy bien con el expresidente de Estados Unidos, con Biden, a pesar que ya estaba como en una etapa de demencia senil. Donald Trump es un tipo que cree que Petro es un comunista de extrema izquierda, por eso Donald Trump le trató de buscar pelea, y ahí fue cuando Petro le hizo la carta. Pero si Donald Trump no fuera tan ignorante, a lo mejor sería amigo de Petro también. O sea, Petro no representa un peligro para la derecha internacional, solo representa un peligro para la derecha criolla, para el uribismo, nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué Carlos Castaño se arrepintió de quitarle la vida a Petro y a Piedad Córdoba? Es una buena pregunta, porque Carlos Castaño lo tuvo ahí a tiro. Y es porque se ha manejado la hipótesis de que Petro también es un agente de los Estados Unidos. Obviamente es una hipótesis conspirativa. Entonces, Estados Unidos también protege a Petro. A raíz de que Petro primero hizo amistades en Europa y luego en Estados Unidos. De cierta manera, Carlos Castaño tuvo todos los elementos para acabar a Petro. Pero quién sabe qué voz le dijo, no, a este no lo toque, porque este es amigo de los Estados Unidos, este no se puede tocar. Entonces, yo estoy casi seguro que a Petro también lo hubiesen quebrado, de no ser porque Petro hizo amistades. Y por eso, usted nunca va a ver a Petro criticando el imperialismo de Estados Unidos de manera muy explícita. Petro sí critica cositas de Estados Unidos, por ejemplo, que él mantiene una neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él le negó las armas a Estados Unidos para el conflicto en Ucrania. Que Petro no apoya el genocidio al pueblo palestino como los gringos. Que Petro critica la política antidrogas de Estados Unidos en la ONU. Y que Petro no se le arrodilla del todo a Donald Trump. O sea, Petro respeta a Donald Trump, pero tampoco es tan arrodillado como lo era Iván Duque o Santos o Uribe. Entonces, en ese aspecto, sí demuestra que tiene algo de carácter, pero también tiene carácter porque los conoce y porque tiene aliados. Y miren que cuando tuvo
la discusión con Donald Trump, la gente empezó a decir que no, que nos van a quebrar la economía, nos van a volver como Venezuela, nos van a sancionar. No, dale, tranquilo, no, yo entiendo que se deben ir para otra clase. Bueno, entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que Petro no reta a los grandes hegemónicos del mundo. Por ejemplo, Petro nunca ataca al Papa. Un marxista ateo radical no comulga ni con la Iglesia Católica ni con el Papa. O sea, Petro es católico, Petro respeta al Papa, Petro respeta a los reyes. Un izquierdista marxista no respeta a los reyes, ni respeta a la oligarquía. Entonces, aquí nos han vendido la idea de que Petro es de izquierda y que Petro es marxista o que Petro es socialista. Petro es socialdemócrata. Entonces, aquí quiero conectar con la figura de Bernardo Jaramillo Ossa. Los de las FARC consideraron a Bernardo Jaramillo Ossa como un traidor, porque él se retiró de la extrema izquierda. O sea, ¿cuál es la extrema izquierda? La que apoya todas las formas de lucha, apoya el socialismo, el marxismo, el ateísmo, el anticapitalismo. Esa es la extrema izquierda, y que aparte todo es armada. Él tomó distancia, él estuvo en países socialistas y vio los errores de esos países socialistas. Entonces él dijo, no, yo no quiero esto para Colombia, esto es autoritario, esto no me gusta. Entonces, él era de la extrema izquierda, no porque fuera un actor armado, sino él era un actor ideológico. O sea, él era simpatizante ideológico de la extrema izquierda, pero cuando él estuvo en la Europa Oriental, vio el autoritarismo soviético, el autoritarismo chino, el autoritarismo cubano. Él dijo, no, esto no. Él se decepcionó de la extrema izquierda. Y entonces por eso las FARC también lo ven como un traidor. Por eso digo, no hay que descartar esa otra hipótesis. Y también hay sectores de la extrema izquierda que han visto a Petro como un traidor, como que no, este tipo cómo le gusta el capitalismo, este tipo cómo va a ser católico, o cómo va a creer en el Papa, o cómo va a creer en el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, Robledo, que paradójicamente es amigo de Sergio Fajardo, él representa esa perspectiva marxista de la extrema izquierda. Él dice, pero es que Petro, ¿por qué confía en el Fondo Monetario Internacional? Petro, ¿por qué tiene la reforma pensional del Banco Mundial? Petro, ¿por qué cree en la OCDE? Él dice, Petro no es de izquierda, dice Jorge Enrique Robledo. Pero Jorge Enrique Robledo, él le tiene mucha rabia a Petro, porque cuando estaban en el polo democrático alternativo, el que brillaba más era Petro. O sea, era como una envidia que le tenía a Petro. Y Petro también tenía cierta rivalidad con Carlos Gaviria, que ese sí era un magistrado de una izquierda intelectual, pero que chocaba mucho con Gustavo Petro. Desde ahí viene la bronca de ellos. El tipo detesta tanto a Petro que prefiere unirse con Fajardo, que nada que ver con él. Y por eso a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que la izquierda, no es que la izquierda, no es que el marxismo, no es que el socialismo, no es que nos vamos a volver como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. Me da mucha risa, porque realmente eso no es lo que propone Petro. Y si ustedes analizan las últimas propuestas de Bernardo Jaramillo Ossa y de Carlos Pizarro León Gómez, se van a dar cuenta que son muy cercanas a las ideas que ha defendido Gustavo Petro. Entonces, como forma de ir terminando esta clase, quiero que analicemos el discurso del otro candidato al que le quitan la vida en 1990, el padre de María José Pizarro, Carlos Pizarro León Gómez, que era el jefe del M-19. Vamos a analizar el discurso de él y van a ver que es un discurso también muy parecido al de Petro.
O sea, no es un discurso marxista, radical, de vamos a derrotar el capitalismo, vamos a acabar con la derecha. No, es un discurso más de, bueno, hagamos la paz, llegó el momento de la reconciliación. Bueno, vamos a escuchar este discurso a ver qué tal les parece, para que saquemos algunas conclusiones. Está el discurso de Carlos Pizarro León Gómez. Miren la fecha, 20 de abril de 1990. Ahí está. Entre todos, o sea, mire que es un discurso muy incluyente, muy de pacto histórico, no, es que aquí caben todos, la paz sí es posible. Mire, esto fue lo que dijo él días antes de que le quitaran la vida. Los que creemos en la paz hemos quemado la nave. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Mire, esta gente que era la izquierda colombiana en ese momento, o sea, estamos hablando de 1990, de Bernardo Jaramillo Osa. Ahorita escuchábamos en el programa de 100 preguntas y respuestas el discurso que él dio en Ibagué. Es un discurso que era de centro, o sea, un discurso que era pacifista. Sí menciona a los grupos paramilitares y su complicidad con los agentes del Estado, pero haciendo mucho hincapié en que la reconciliación nacional, la paz, y mire, y el señor Carlos Pizarro León Gómez está proponiendo precisamente eso aquí. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos. Los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Bueno, mire que él está criticando el autoritarismo, los dogmas. Él ni siquiera menciona la palabra derecha. Él está diciendo, no, es que el problema de Colombia es la derecha. O sea, ese tipo estaba vendiendo un discurso ya casi que de centro. Y este era el jefe del M-19. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados, de guerras civiles. Y también, por supuesto, nos ha tocado superar nuestros propios esquemas. Pero estamos aquí en una actitud franca, alegre, heterodoxa, eléctrica, buscando ser parte de la nación que quiere vivir. La nación que quiere vivir. Mire, póngale cuidado a los dos conceptos que utiliza aquí Carlos Pizarro León Gómez. Mire, heterodoxa y herética. O sea, todo lo contrario del marxismo dominante en la Unión Soviética, del marxismo dominante en Cuba, del marxismo dominante en China hasta cierto momento. Heterodoxa y herética. Eso se llama pacto histórico. O sea, aquí fue donde Petro sacó todo su programa de gobierno. O sea, es el mismo programa de este señor Carlos Pizarro León Gómez y del otro señor Bernardo Jaramillo Osa. No es el discurso radical de los 70s de la izquierda colombiana. De esta nueva nación que siente que la violencia y las armas no son el único factor de poder en la sociedad, que se vive diariamente la crisis de las armas y la crisis de la política. Para superar la crisis de las armas, anclada en los años 60, en viejas doctrinas de seguridad nacional, buenas para la Guerra Fría. Mucho ojo, que esa es la base del uribismo, la doctrina de la seguridad nacional.
que ellos lo llaman seguridad democrática, que es la misma doctrina de Turbay Ayala del Estatuto de Seguridad, es la misma doctrina de los dictadores de la Escuela Panameña de las Américas, es la misma doctrina del Plan Cóndor y el Plan Lazo de Estados Unidos. O sea, el uribismo es la única ideología que quiere mantener esa doctrina de la que está hablando aquí el señor Carlos Pizarro León Gómez. Por eso es tan peligroso que este señor llegue a la presidencia. O sea, que el señor, después de sobrevivir al atentado, gane la presidencia ganándose los votos incautos. O sea, la gente que cree que es un héroe de la patria. Ahí donde se vuelve otra vez peligroso este tema. Pero desalojada de los tiempos modernos o en las viejas guerrillas que aspiran a ver entrar los tanques triunfantes de la revolución en la Plaza de Bolívar. Esa sociedad tiene una nuestra. O sea, aquí está rompiendo totalmente con el marxismo. O sea, ¿qué soñaban las guerrillas? Como las FARC, el ELN, el EPL y a lo mejor el M-19 en sus inicios. O sea, ellos soñaban con derrocar militarmente el gobierno de la oligarquía y montar supuestamente un gobierno obrero y popular, pero por la fuerza. O sea, ¿qué está diciendo aquí este señor? Hicimos la paz con el gobierno del liberal oligárquico Virgilio Barco porque ya no queremos armas, ya no queremos guerrillas, no queremos paramilitares, no queremos tomarnos el poder por la fuerza. Queremos que gane la fuerza de las ideas, de los argumentos. Queremos derrotar al oponente con argumentos, sin quitarle la vida al oponente. O sea, miren ustedes lo que decía el líder del M-19 días antes de que le quitaran la vida. Y este es el mismo discurso de Petro, es exactamente el mismo. Entonces, de cierta manera, Gustavo Petro está tratando de hacer el gobierno que este señor soñó y que las balas impidieron que este señor pudiera aspirar a ser el presidente de Colombia. Hay una nación que insurge, optimista, segura en sí misma, alegre, confiada en que puede sortear las amenazas de la muerte y avanzar en una dirección diferente, reconstruyendo nuestra moral pública, porque tenemos unos valores deshechos. Una de las cosas más importantes que registraba en estos días fue la presencia masiva de colombianos en medio del terror, de la amenaza de las bombas en el Festival Iberoamericano de Teatro. La amenaza de las bombas. Es que esta época de 1990 era terrible. O sea, en cualquier parte podía haber un carro bomba. Y esta es la Colombia que nadie quiere. Bueno, al menos la mayoría de las personas sensatas, de izquierda, de derecha, de centro. O sea, esta es la Colombia que no queremos. Una Colombia con atentados, con autoatentados, con bombas, con civiles que caen a manos de ejecuciones extrajudiciales. Esa es la Colombia que hay que pensar para no repetirla con otros actores. O sea, la historia nunca se repite, pero por analogía algunos hechos sí se pueden volver a dar, así sea con otras circunstancias, pero hay cosas que por semejanza sí se pueden volver a dar. Hablando con Felipe y con Manuel José Álvarez, les planteaba que lo más importante del Festival Iberoamericano de Teatro era la expresión de vida, eran las ganas de supervivencia de la mayoría de los colombianos. Esa expresión es la que a diario empieza a dominar, a imponerse, a conquistar los espacios en nuestra sociedad. De alguna manera, esta parte de nuestro país, que en inmensa mayoría está dándole vida al poema de Ernesto Cardenal, que plantea que los ríos de la vida siempre confluyen y desembocan en la vida. En nuestra sociedad, hoy es importante
que tengamos la capacidad de mirarnos distinto, de mirarnos a los ojos, de mirarnos con confianza, de rehacer valores. Yo muchas veces en distintas conversaciones le he dicho a colombianos amigos míos que no entiendo cómo podemos hoy educar a los hijos en Colombia. Nuestros valores están rotos. Nuestra sociedad está partida. Miren, este discurso fue hace 35 años, pero perfectamente podría aplicar para hoy. O sea, hay un desencanto por la sociedad. Por ejemplo, hoy día se mete ya el tema de las redes sociales, que no, que la gente está muy parcializada, que la gente está muy polarizada, que hay mucho odio, que la gente se insulta en redes sociales en vez de debatir las ideas políticas. Mire, que hay que recuperar esos valores de la sociedad. O sea, lo que él estaba viendo en ese momento, que no había redes sociales como las conocemos ahora, en esa época la red social era sentarse en el barrio a tomar cerveza, con miedo de que hubiese una bala perdida, un carro bomba. Esa sociedad que se quitaba la vida por cualquier cosa. De cierta manera, la violencia se ha trasladado a escenarios virtuales. Pero imagínense donde no estuvieran esos escenarios virtuales, imagínense la gente en plena calle agrediéndose por ideas políticas, sería terrible. Yo sí prefiero que la gente se bloquee en redes sociales a que se bloqueen directamente en la presencialidad quitándose la vida. Lo que enseñamos en el hogar no necesariamente es lo que se aprende en la calle o en el colegio. La vida ha perdido valor, la moral ha perdido valor, la palabra no existe, el honor es un viejo emblema sin significado, no hay dignidad. La imposición del más fuerte se ha ido convirtiendo en la ley rigurosa de nuestra sociedad, en la ley de la selva sobre la cual tenemos que construir nuestro quehacer diario. Por eso, uno de los grandes llamados nuestros durante todo este periodo es a rescatar la moral, es a buscar al interior de nuestra sociedad las virtudes nacionales para poder aprovechar todas las ventajas comparativas y construir una nación grande y poderosa. No solamente por nuestra ubicación geográfica, que es privilegiada. Somos país caribeño, país andino, país lleno de fronteras con distintos países, país con vocación atlántica y pacífica, sino fundamentalmente por su gente. Porque necesitamos un nuevo concepto de soberanía. La soberanía es el pueblo. Mire, son las mismas ideas que hoy día se están debatiendo, si realmente la soberanía está en el pueblo o no, o si es como dice el señor Efraín Cepeda, que la soberanía está en el Congreso. O sea, ¿dónde está la soberanía? Se supone que el pueblo es soberano porque elegimos al presidente, elegimos al Congreso, y el Congreso, en conjunto con el presidente, eligen el Poder Judicial. Ese sería el sistema supuestamente de un Estado social de derecho. Pero la pregunta es, ¿qué hace un congresista ganando 48, 50 millones de pesos por hacer nada? O sea, hay congresistas que literalmente no hacen nada. Por ejemplo, Miguel Polo Polo, lo único que hace es insultar, botar las botas de las víctimas de falsos positivos a la basura. O sea, un tipo de eso ganando 50 millones de pesos. Esa es realmente la oligarquía que hace que esa soberanía del pueblo sea solamente un concepto teórico y no llevado a la realidad y a la práctica. Son los hombres en cualquier parte de Colombia, de América Latina o del mundo, defendiendo lo que nos es propio, nuestra manera de ser, nuestra cultura, nuestros sueños, la confianza en nosotros mismos, la enorme capacidad de supervivencia de los colombianos, su deseo de trabajo honrado, su confianza en que el porvenir nos pertenece. Bueno, esa fue la propuesta del señor Carlos Pizarro León Gómez, y como forma
de terminar esta clase, quiero compartirles este especial para que ustedes saquen sus conclusiones. Voy a compartirles este pequeño video para redondear este personaje. Pues obviamente no vamos a ver este documental completo, pero sí quiero que escuchemos un poco de esto. Okay. Ya vimos programa radial, vimos el documental de Galán y aquí un pedacito del documental de Carlos Pizarro León Gómez.